Bienvenido y un saludo, querido oyente, a nuestra serie sobre la falsificación. Invito que se pose conmigo para una oración. Querido Padre, te queremos alabar y agradecer por el momento que nos das para estudiar y grabar también esta presentación. Pedimos que diriges mis pensamientos y palabras y diriges mediante el Espíritu Santo a los oyentes y estudiantes de tu palabra. Por Jesús. Amén. Muy bien, he dejado aquí en la pizarra una mano. Los que han estado estudiando los temas de la línea de reforma y los hitos y los temas que se llaman línea sobre línea con nosotros saben inmediatamente qué simboliza esto. Podría poner yo aquí algunas palabras como arar, como lluvia temprana o lluvia 1, lluvia tardía y juicio. También podría poner fechas en esos puntos, pero lo coloco aquí de otra manera. La manera como también suelen haberlo visto. Esos 5 dedos se refieren a 5 hitos. Los hitos son los siguientes: 1989, 2001, y ahora depende en qué línea nos ubicamos. Voy aquí a colocar la gran línea, o que también le llamamos la línea de los 154.000. Aquí vendría ley dominical, cierre de tiempo de gracia y la segunda venida. ¿Ok? Entonces esos hitos representan esos dedos. Eso solamente es un modelo para recordar el desarrollo y la lógica y la secuencia. Bueno, de ahí nosotros hemos visto en un siguiente paso que esta línea es una línea que se repite. Se repite en diferentes grupos que forman y formarán el pueblo de Dios. El grupo que en estos momentos nos ha estado interesando, especialmente es el grupo de los sacerdotes. Y para los sacerdotes esa línea se traduce a los mismos eventos, pero con fechas diferentes. Comenzando también 1989, 2001, pero aquí ya tenemos otra fecha, 2014. Luego 2019 y finalmente 2021, que representan a estos eventos en aquella línea grande. También podríamos haber hecho esto así, ¿no es cierto? Esto equivale a esto, pero todos esos eventos son antes aquí, 2021. O sea, esto aquí es agrandado lo que acontece en esa línea, en ese periodo. Muy bien. No es el propósito de esa presentación explicar esos detalles, pero ya van a ver por qué yo estoy recordándonos de esa secuencia. Ahora, en esta línea hemos visto que no solamente a estos hitos, sino cada hito o cada fase, esto aquí llamamos una fase o también una dispensación, porque hay reglas específicas que valen en esa dispensación que no necesariamente valen en la siguiente. Aquí hay un desarrollo de eventos que se acaba, por lo tanto, aquí se puede proceder, o Dios puede proceder con el plan de reformar al pueblo de Dios y dirigirlo a una situación donde el pueblo representa a Él, a Cristo, en su totalidad. Entonces aquí hemos visto que hay otros eventos que podríamos marcar como eventos pequeños o entre los grandes eventos. Y voy a dibujar esto ahora
a nivel un poco más grande, solamente tomando un segmento. Entonces ese segmento aquí, el primer segmento o la primera dispensación, es de 1989, como ya vimos, hasta 2001. Ok. Pero aquí, ahora tenemos esos dos que nosotros marcamos como eventos en 1992 y 1996. Solo para recordar, 1989 es el tiempo del fin para nuestra generación. 1992 hay un aumento de conocimiento en relación a los eventos finales y lo que ha de acontecer a esa generación. En este año, hermano Pippinger empieza a redactar o a, ¿cómo podemos decirlo?, a comprender un estudio específico que es destinado a esa generación del pueblo de Dios. Es el estudio sobre Daniel 11, 40-45. Este estudio se formaliza, por eso aquí hay esa línea que indica hay un aumento de comprensión o de conocimiento, y se formaliza esto, sale una revista donde lo que se descubrió aquí se publica acá. ¿Ok? Entonces esa lógica vamos a tomar ahora y vamos a hacer algunas líneas más antes de llegar o topar con nuestro tema. Entonces, mientras que yo he ido de arriba para abajo, ahora voy de abajo para arriba para no perder esa línea que ya tenemos aquí. Tomamos esto y transportamos esto a nuestra línea. Nuestra línea, otra vez, era esta aquí. Los 5 hitos. Nuestra línea de los sacerdotes, 1989. Esto es 2001, 2014, 2019 y 2021. Entonces, esa lógica, eso fue esto aquí que hemos dicho. 92, 96. Así lo pudimos poner aquí también, pero me interesa en ese estudio ahora esta fase. Es solamente una entrada en nuestro estudio. Nos puede interesar todas las fases y vamos a tocar las otras fases también, pero me interesa esta fase aquí o esta dispensación. Ok, esta dispensación tiene los siguientes eventos: 2014, 2016, luego 2018 y 2019. Vamos a recordar un poquito qué pasó. Aquí, este hito, 2019, en ese hito, el hermano Pamenda había predicho, 2012, disculpen, el hermano Pamenda había predicho tiempo. Había predicho que aquí habrá una ley dominical. 2014, cuando aconteció este evento, y no aconteció en la forma clásica, en la comprensión clásica del adventista como es una ley dominical, pero eso no es parte de nuestro estudio aquí, eso se explica en otras presentaciones. 2014 se cumple la ley dominical y 2016, ¿qué quiere decir esto? Lo que aquí se predijo y que en su momento se rechazó por la lideranza del movimiento, en 2014 igual acontece y el trabajo y el mensaje hace su trabajo. El trabajo de este mensaje conectado a 2014 empieza aquí en ese año. En 2016, el hermano Pamenda es ungido junto con dos otros hermanos. La primera unción en el movimiento como ancianos para el movimiento. En 2018 hay el clamor de medianoche. Y nuevamente se introduce, igual como aquí en ese hito, en ese hito se introduce nuevamente tiempo.
la manifestación o la declaración de un tiempo profético específico para esa generación. O, como podemos decirlo también, predecir tiempo. Se predice tiempo. Algo que para el adventismo ha sido un tema intocable, ¿ya? Pero hemos entendido y hemos aceptado, por lo menos una gran parte del movimiento, que los tiempos establecidos en 2018 indicaban una fecha aquí. No solamente 2019 como año en sí, pero también algunos eventos en relación al 9 de noviembre. ¿Ok? Clamor y ministro, esto es un aumento de conocimiento. Aquí también quiero solamente introducir otra fecha, 2015. En ese año el hermano Paminda, él empieza a predicar. O podemos decir también, el mensajero se hace público. El mensajero de este periodo aquí, el mensajero de esa dispensación se hace conocido. Lo ponen al público, es invitado, empieza a predicar. El que había dado el mensaje aquí, que había sido rechazado. Eso es simplemente un rápido repaso de nuestra línea y específicamente de algunos eventos que acontecen aquí en esa dispensación. Ahora, y eso es ahora el tema. Quiero tomar esto y quiero estudiar con ustedes una línea. Bueno, lo que quiero decir es que son los mismos años. Eso es 2014 y eso es 2019. Y vamos a cambiar totalmente el enfoque de nuestro estudio. Vamos a salir de eventos que acontecen dentro del pueblo de Dios, que acontecen en la iglesia adventista, que acontecieron dentro del movimiento, y vamos a ir a otra iglesia. ¿A qué iglesia vamos a ir? Vamos a ir a la historia de la iglesia católica. Y en esa historia aconteció algo interesante. Recientemente, en los mismos momentos que nosotros hemos visto el desarrollo de esos eventos importantes en nuestro movimiento. 2014. Nosotros ya tenemos, en 2014, desde hace un año, tenemos un nuevo papa, el Papa Francisco. Francisco introduce cambios. Desde el inicio se entiende, se sabe que él es una persona muy diferente a Benedicto. Su teología es diferente, su historial es diferente y hay grandes expectativas de una parte y miedos de otra parte de la Iglesia Católica en relación a ese nuevo papa. Entonces, 2014, él empieza a hacer algunas cosas, empieza su trabajo. Su trabajo se manifiesta en un sínodo. Sínodo abreviado, sínodo de la familia. Tenemos un PDF a disposición donde ustedes pueden acompañar ese estudio. Recomiendo que lo bajen para poder marcar cosas ahí y seguir a los textos que vamos a necesitar. Entonces yo quiero ir a la página 15. Vamos a ir al tema que se llama 2014 a 2019. Entonces, 2014 es un sínodo de la familia. ¿Qué es un sínodo? Necesitamos actualizarnos un poco para esta serie de temas con algunos términos del mundo católico que muchos de nosotros no conocemos muy bien dentro de nuestra iglesia. Un sínodo es una asamblea generalmente del clero de la Iglesia Católica Romana para tomar decisiones autoritarias en las áreas enseñanza, gobierno, enseñanza, que es fe y moral, y gobierno, disciplina y ley eclesiástica. Un sínodo extraordinario significa
no planificado, con anticipación y de urgencia, por ejemplo, por una crisis. Entonces, ese sínodo aquí es un sínodo extraordinario. Como acabamos de leer, es un sínodo no planificado con anticipación. Normalmente los sínodos se planifican con varios años de anticipación para que los participantes se puedan preparar. Prepararse en referencia al contenido, a las presentaciones, formular sus posiciones a los temas que se van a discutir en el sínodo. No hubo aquí ese tiempo para prepararse. Como recordamos, recién había subido al trono ese papa. Ok. Entonces, este sínodo es un sínodo muy especial y despertó mucho interés en el mundo de los medios, en el mundo católico, obviamente ante todo, pero también en los medios en general, porque por uno es el primer sínodo de ese nuevo papa, se entendió que por el tema que él eligió, familia, que se pueden esperar cosas que han sido en debate en la iglesia. Cuando el sínodo es un sínodo que es llamado un sínodo de familia, eso no quiere decir que solamente va a tocar el tema de la familia como la conocemos en forma tradicional. Papá, mamá y hijos, y tal vez los abuelos, etc. No. Eso se refiere a problemas en el espacio amplio de lo que es la familia. Familia de padres que quieren formar una familia de una pareja que es del mismo sexo, por ejemplo, o el tema del divorcio, o el tema de parejas de diferente fe. Puede uno recibir la misa, la hostia, y qué es con el otro, el tema de la, como hemos dicho, de la homosexualidad, el tema de la poligamía, el tema de casamientos interreligiosos, el tema de convivir antes del casamiento, etc. O todo ese grande complejo que para nosotros también son preguntas importantes, para la Iglesia Católica son sumamente importantes y han sido entonces elegidos para discutir en ese sínodo. Ok. Inmigración, otro aspecto, ¿no es cierto? Los efectos de la guerra, etc. Todo un gran complejo de problemas que la Iglesia necesita responder hoy en día. Bueno, ahora, ese sínodo causó a lo largo de su función bastante disturbios. ¿Por qué? Y tal vez vamos a leer un poquito aquí algunos textos. En la página 15 abajo, empezando, esto es un texto de Wikipedia. La tercera asamblea, como se llama oficialmente, general extraordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada por el Papa Francisco bajo el lema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, se desarrolló en la Ciudad del Vaticano entre el 5 y 19 de octubre de 2014. Se le conoce como el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia. Y en su tiempo algunos analistas lo consideraron como uno de los hechos más significativos del pontificado de Francisco y un momento decisivo en su papado. Probablemente se trató de una de las reuniones de obispos que suscitó mayor interés mediático previo y polémico, más encendidas desde el Concilio Vaticano II. Y el Vaticano II, estamos hablando de unos 70 años, 80 años antes, ¿no es cierto? Entonces es una gran cosa aquí. Bueno. Ahora, en ese sínodo pasan algunas cosas que algunos llaman como una nueva metodología. Entonces el Papa introduce un nuevo método de cómo llevar a cabo ese sínodo. Él quiere hacer la cosa más práctica, más rápido, más tal vez modernizar de alguna forma. Y en mis pocas palabras, lo que él hace es lo siguiente. Disculpen que entramos así directamente a la temática, pero como ustedes han visto aquí por el esquema que yo he estado edificando,
a lo que yo quiero llegar es demostrar que este periodo aquí es una copia de lo que vemos aquí en nuestra historia. Vamos a ver que esos hitos se repiten. Y eso simplemente es un inicio y va a abrir un tema que nos va a tocar algunas horas para hablar, para ver cómo esto, si eso realmente puede ser así. Muy bien. Este sínodo controversial. Una de las cosas que se acusó, una de las acusaciones que se hizo a Francisco, por ejemplo, en un libro de Edward Pentin, el libro que se llama The Rigging of a Vatican Synod. ¿Qué dice él? El cardenal Napier dijo a Edward Pentin que unos meses antes del sínodo extraordinario, un funcionario de la Secretaría del Sínodo había venido a verlo para compartir serias preocupaciones. El funcionario dijo a Napier que estaba muy perturbado por lo que había presenciado y comentó que esta cosa está siendo manipulada, está siendo maquinada. Quieren un cierto resultado. Ok, ¿qué aconteció aquí? En ese sínodo, cuando los diferentes oradores presentaron su tema, y son cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de temas, varios por un día, ahora el Papa introduce una idea de que esos temas serán resumidos por una persona. Y esa persona da el resumen entonces a las ciudades, a los distritos de esas personas para que ellos se enteren de qué se habló. Pero obviamente aquí en ese resumen se concentra un debate. Por ejemplo, ¿es correcto el resumen que le ha dado? Algunos dicen ese punto fue importante, otros dicen ese punto fue importante, otros dicen que esto. Y él tiene que hacer, el que hace el resumen, tiene que hacer algo que es adecuado a la totalidad de presentaciones. Eso no es fácil. Y por ahí esa acusación de que parece, algunas voces se levantaron, que parece que Francisco manipuló la cosa de tal manera porque quería un cierto resultado. Y por lo tanto se entendió que Francisco eligió a estas personas que tenían que hacer esos resúmenes. Y esas personas hicieron el resumen, así la acusación, de acuerdo a lo que Francisco quería escuchar. Entonces, ni bien Francisco había empezado a trabajar, empieza aquí una controversia explosiva. Voy a leer algunas opiniones más sobre ese sínodo. La segunda discusión es más fácil, eso está en página 16 abajo, de abordar ahora que el sínodo ha terminado. ¿Fue el sínodo amañado? Esa pregunta dominó la segunda semana del sínodo, con la filtración al principio de la semana de la Carta de los 13 cardenales al Santo Padre y las entrevistas del cardenal Donald Wuerl de Washington al final de la semana. Desestimado en lenguaje fuerte tales afirmaciones, incluso llegando a sugerir que aquellos que acusan al sínodo de ser manipulado simplemente no les gusta este Papa. Otra vez, el Papa recién empezó a tomar su puesto, hace ese sínodo y ya empieza una controversia dramática dentro de la Iglesia. Al final del sínodo de 2015, una de las cosas que el Papa hace, ese sínodo básicamente tiene un segundo sínodo en 2015. Hay un tiempo intermedio y después se retoma el sínodo anterior. ¿Ya? Por eso aquí habla de un segundo sínodo o del sínodo de 2015. Al final del sínodo de 2015, después de docenas de conversaciones con los participantes del sínodo, parece que la mejor respuesta es que el sínodo fue amañado el año pasado. El extenso informe de mi colega de Registro es un medio de publicación católico, pero muy conservador, que no apoya para nada, no apoya a Francisco. Eso es la opinión que estoy leyendo aquí. El extenso informe de mi colega de Registro, Register en inglés, ¿no? Edward Pentin, en su libro electrónico hace la afirmación de manera convincente, ese libro que acabamos de ver,
The Rigging of the Vatican Synod. Y no fue difícil encontrar padres sinodales que estuvieron de acuerdo en líneas generales con el informe de Pentin que en 2014 los administradores del sínodo secuestraron el proceso a favor de la promoción de las propuestas de Cardenal Walter Kasper y otras agendas progresistas. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el Papa, en ese sínodo, él hace un sínodo, y el sínodo, como hemos leído, es un momento donde la iglesia en su totalidad tiene que tomar decisiones que son para toda la iglesia. Pero el Papa logra, según esas voces, manipular el sínodo a través de algunas medidas inteligentes de que al final parece haber un resultado que él justamente quería. Pero, según los que atacan o critican al Papa, él manipuló esto. Tenemos otras opiniones. Esto fue de NC Register, página web católica. Ustedes tienen ahí los enlaces en el PDF. Ahora tengo un texto aquí. Esto me parece un poco más equilibrado. Es de un blog católico, Info Vaticana, del autor Gabriel Arriza. Él en su análisis dice lo siguiente. Voy a solamente leer algunos textos, algunas partes. El detonador de la controversia ha sido la publicación de la Relatio Post Dissertationem, la relación después de las disertaciones, el documento que resumió a los casi 300 discursos pronunciados en la aula de la asamblea. O sea, ese resumen, eso es el punto de controversia. ¿Ok? Siguiente párrafo. A grandes rasgos, todos están de acuerdo en que se trata de un buen documento de trabajo. O sea, no es que todo el mundo dice que está mal. En general está bien, dice él. Es la opinión de la mayoría o de todos casi. Una fotografía fiel de los discursos escuchados. A cierta ciencia, siguiente párrafo, nadie sabe de dónde surgió ese discurso excesivamente gay-friendly. Aunque el relator general del sínodo, el cardenal húngaro Péter Erdő, sugirió durante una conferencia de prensa que el responsable de esos pasajes fue Bruno Forte, secretario especial de la Asamblea. Ajá, entonces ya vemos a dónde va, por dónde va la problemática. Entonces, en ese sínodo familia, donde se tocan temas de familia, pero que incluyen problemas o temas de homosexualidad, por ejemplo, parece que ese resumen que se hace, que supuestamente es el resumen de las opiniones del mundo católico, es demasiado gay-friendly, demasiado amable para con las propuestas o las inclinaciones del mundo gay dentro de la Iglesia católica. El cardenal austriaco Christoph Schonborn aseguró que por primera vez en muchos años pudo percibir que la discusión entre los obispos era un real sínodo, un caminar juntos. Y tiene razón, ya lo constatamos en ese espacio. El que está por terminar es el sínodo más abierto, debatido y comentado de los últimos años. El más franco y libre, al menos de los últimos 5. En eso tuvo mucho que ver el cambio de metodología. Entonces, ¿qué es la metodología que él cambia? El Papa dice, una cosa es ese resumen aquí, pero ese resumen que algunos criticaron por ser manipulador, según otros no era manipulador, sino era un método que ayudó a una discusión abierta. ¿Cómo funciona eso? Para que todos puedan hablar libremente y no tener miedo de expresar sus opiniones, entonces el Papa tenía que crear un ambiente donde se podían sentir seguros. Ahora, cuando un sacerdote dice una cosa y lo que tal cual como él lo dijo se le reporta a su diócesis, por ejemplo, eso, por ejemplo, puede ser perjudicador para él. De manera que él se cuidaría mucho más de sus palabras. En cambio, en este modelo aquí, él no tenía miedo de eso. Él podía hablar y no se iba a reportar tal cual como él lo había dicho. Simplemente se iba a hacer un resumen de todos los reportajes, pero él podía estar abierto
habla francamente dentro del sínodo. ¿Me explico? Entonces, eso fue un nuevo método que él introdujo. A mí me parece importante e interesante que aquí tenemos esa palabra, un nuevo método o una nueva metodología. Eso para mí es importante. ¿Por qué? Porque en 2014, cuando el hermano Pamenda empieza a tomar el liderazgo del movimiento, él introduce un nuevo método. Él introduce el método cómo realmente entender la profecía bíblica. Ustedes habrán visto temas que se llaman enseñar en parábolas o estudiar parábolas. ¿Ya? Eso tiene que ver con esto. Enseñanza de parábolas. Bueno, cambio de metodología aquí. Wikipedia también dice hay una nueva metodología. Lo leo aquí con las palabras de ese autor, salto un párrafo. Como ya comentamos, el Papa quiso impulsar un sistema de trabajo más libre y dinámico, caracterizado por una discusión franca y sincera. Para lograrlo, era necesario dar la suficiente tranquilidad a los padres sinodales para que discutiesen sin miedo a ser catalogados, etiquetados o señalados tan solo por algunas palabras sacadas de contexto. Para facilitar ese debate se optó por no dar a conocer los discursos completos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de unos, este sínodo ha sido un sínodo manipulado porque no se dijo todo lo que se dijo en el sínodo y simplemente se hizo un resumen. Ese resumen parecía demasiado cerca de lo que Francisco quería escuchar. Y por otro lado, está la opinión que dice, no fue manipulado, sino fue un nuevo método. Ese nuevo método habilitó la libre expresión, permitió que todos se sintieran más libres de decir lo que ellos realmente pensaban. Ok. En página 18, otro texto más, abajo. Es la primera vez está en inglés aquí marcado en negrillas. The first time the church-centered hierarchy had asked for such input from grassroots Catholics. La primera vez en ese sínodo donde la jerarquía central de la iglesia o los líderes pidieron también incluir las opiniones de abajo. ¿Ok? Eso también es parte de esa nueva metodología. Avanzamos ahora con nuestra línea de eventos. Entonces eso es el sínodo de la familia. Posiblemente vamos a volver más adelante a ese tema, pero eso quiero marcar aquí. 2014. 2015 hay otro sínodo. No, hay otro sínodo, sí. Es de continuación del mismo sínodo. Pero también, y ustedes pueden ir a la página que se llama, o al capítulo que se llama Cronología de Repam 31. Cronología de Repam en página 31. ¿Qué es Repam? Bueno, eso es ahora otra cosa que acontece en ese periodo, en esa dispensación. Ese periodo es marcado por un tema, y ese tema está abreviado en este término aquí, Repam. Repam es acrónimo de Red Eclesiástica Panamericana, Pan-Amazónica. ¿Ya? O sea, la red de la iglesia en los países del Amazonas. Eso sería Latinoamérica, no, Sudamérica del Norte básicamente. Surinam, Guyana, Guyana Francesa, Brasil ante todo, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. ¿Ok? Entonces esa zona es un sínodo que se tiene que organizar aquí, sínodo de Repam en 2019.
Pero no como este ha sido un sínodo extraordinario, rápidamente organizado, urgente. Este sínodo se planificó desde 2014. 2014, simultáneamente a ese sínodo, empieza la planificación de ese sínodo, que será en 2014, 5 años después. Tenemos aquí entonces toda esa fase, es una fase de planificación y de diferentes eventos en conexión a ese sínodo, o podemos decir a ese tema. ¿Qué tiene que ver el Amazonas? El Amazonas tiene que ver mucho con la problemática del sínodo de 2014, el sínodo de la familia. ¿Por qué? Porque el Amazonas es una región ejemplar de un problema específico en la Iglesia Católica. Ese problema es el siguiente. Tenemos un gran área, todo el área del Amazonas. Tenemos bastante feligreses y no suficiente sacerdotes. En otras palabras, la Iglesia Católica no es capaz de proveer los ritos a los feligreses en esta área vasta. ¿Qué soluciones habría? Más sacerdotes, pero eso no es una posible realidad. Entonces, como ese tema es un tema antiguo, un tema que por décadas ha sido discutido y no solucionado, entonces ese papa se propone a solucionar o buscar formas de solución. ¿Cómo podemos obtener más sacerdotes para esa región? Entonces lo que él pide, y eso vamos a ver ahora y en las siguientes presentaciones, él quiere solucionar esto aquí con ideas nuevas. ¿Ya? Y le pide a la iglesia de venir con la iglesia a atribuir ideas nuevas para solucionar ese problema aquí en ese periodo. ¿Y cómo tiene que ver eso con ese sínodo? Pues aquí tenemos el tema de la familia, que toca asuntos difíciles para la iglesia, como la homosexualidad. Y este aquí toca también temas difíciles para la iglesia, porque una de las propuestas es, si no tenemos suficientes sacerdotes, entonces, ¿por qué no hacemos sacerdotes a hombres que son casados, de buena reputación en la Iglesia Católica, y dejamos que ellos sean sacerdotes también? ¿Y por qué no también incluir mujeres como diáconos, aunque sea? Esto para la Iglesia Católica no es posible. El sacerdote tiene que ser en celibato, no puede estar casado, y esto es un problema. Pero habría una solución, ¿no es cierto? Y entonces surgen voces que dicen, si miramos la historia de la Iglesia Católica, en los primeros 1000 años no hubo celibato. Entonces, ¿cuál es el problema de tal vez ahora introducir ese tema? Y otros dicen, al otro lado dicen, no, es imposible, la iglesia lo dice así y no vamos a levantarnos contra los fundamentos de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí es otro tema controversial que el Papa toca con ese sínodo. Pero recién empieza la preparación en 2014. En 2015, el Vaticano celebra una conferencia de prensa. Bueno, volver un poquito antes. El 12 de septiembre de 2014 es la fundación de REPAM. Habíamos dicho, empieza en 2014. En 2015, el Vaticano celebra una conferencia de prensa para presentar la REPAM al público. Entonces, en 2015 se hace público. Y recuerda que habíamos dicho aquí, en 2015 el orador o el mensajero o el líder del movimiento para esa dispensación se hace público. Aquí es cuando él empieza a predicar. Había hablado aquí en 2012, había hablado algo antes, se rechazó su mensaje de tiempo, 2014, y desapareció básicamente de la plataforma. Volvió 2015. ¿Ok? Se hace público y veo aquí lo mismo acontece. Son diferentes temas, pero tenemos los mismos términos que podemos atribuir a esas fechas, las mismas fechas. En 2016, en nuestro movimiento, como habíamos dicho, la unción
de hermano Pamenda y otros 2 más. Eso es, como aquí decimos, el aumento de conocimiento, en referencia a la organización y en referencia a mensajero de esta dispensación. Ahora en 2016 aquí, un personaje que se llama déjeme ver rápidamente su nombre. Kreutler, ¿ya? Es un obispo y su nombre es importante recordar, lo vamos a necesitar, vamos a hablar de él más tarde. Kreutler es un obispo austriaco, pero él es responsable para el Amazonas o la región amazónica de Brasil. Gran diócesis, ¿ya? Responsable para esa área por mucho tiempo. Él está trabajando ahí. Ha estado trabajando, ya no es. Y ese obispo que es esencial en todo ese proceso de Repam, porque Francisco interactúa con él, lo invita y luego le pide para que él escribe lo que va a ser un libro, una encíclica del Papa. Pero él es invitado en 2016 a una asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana. En realidad no tiene nada que ver él ahí, pero esa asamblea lo invita a él. ¿Por qué los alemanes invitan a Kreutler de Brasil para que venga allá? Entonces solamente se puede especular, pero vamos a entender que Alemania tiene que ver mucho con Brasil. Y en esa conferencia, una organización, la organización católica más grande de Alemania, que se llama Adveniat, ellos deciden apoyar a Repam aquí en Brasil y los otros países del Amazonas con una donación millonaria, 3.5 euros creo de apoyo financiero, que realmente es algo importante para que funcione, como yo entiendo todo ese proyecto de Repam. Entonces aquí se juntan 2 bandos. La Iglesia Católica Alemana, que en general, en su mayoría, es una iglesia progresiva, liberal, moderna, que quiere ver cambios en la iglesia, que quiere ver cosas como que se admiten a sacerdotes hombres casados, o que se termina con el celibato, que se integran mujeres en la Iglesia Católica en función de lideranza, etc. Ellos quieren ver esto, son liberales, son progresistas, y ellos se juntan aquí a través de ese hombre de conexión de Kreutler, que es responsable de esa área, con ese proyecto de Repam directamente. Y eso se hace visible a través de esa tremenda donación para que funcione ese proyecto. Considero yo un hito importante en el desarrollo de sus eventos. Eso es en 2016. 2018, en el movimiento nuestro, tenemos el clamor de medianoche. La declaración de tiempo de 2019. Y en específico de la fecha del 9 de noviembre de 2019, como el cierre de tiempo de gracia, para los que son de esa línea, los sacerdotes. ¿Ok? 2018, septiembre, acontece eso. Tenemos 2018 igualmente en esta línea. ¿Qué pasa en 2018? En 2018, Francisco y sus aliados son atacados. La primera vez tenemos aquí un ataque de la más alta esfera de la Iglesia Católica por el arzobispo Vigano.
italiano. Vigano, arzobispo, ¿ya? No arzobispo, hombre de gran reputación e importancia, él rechaza el método de Francisco. Muchos se habían opuesto, lo habían atacado, habíamos visto que había ese libro en contra del sínodo, pero ahora es un personaje dentro de la misma iglesia, no es un autor externo, es un arzobispo, y él habla, y él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente básicamente, resumido aquí en ese párrafo. En este momento extremadamente dramático para la Iglesia Universal, Francisco debe reconocer sus errores y, de acuerdo con el principio proclamado de tolerancia cero, Papa Francisco había declarado tolerancia cero en referencia a ¿qué? En referencia al problema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, contra niños, contra jóvenes, contra mujeres, contra monjas. ¿Ok? De acuerdo con el principio proclamado de tolerancia cero, el Papa Francisco debe ser el primero en dar un buen ejemplo a los cardenales y obispos que encubrieron los abusos de McCarrick y renunciar junto con todos ellos. Entonces, wow. Entonces, ese arzobispo dice, ese Papa tiene que renunciar. Eso no es poca cosa, ¿no es cierto? Aquí en 2018 se levanta la oposición y se hace escuchar. Bueno, eso parece a primera vista algo muy diferente de lo que acontece aquí, pero cuando en 2018 viene el clamor de medianoche de parte de la hermana Tess Lambert a nuestro movimiento, ¿qué es lo que pasa? En el mismo momento se levanta la oposición y expresa su su desacuerdo con ese mensaje. Y el primero entre los que se oponen es el hermano Jeff Pippinger. Ya en este momento. Ustedes pueden recordar que Pippinger dijo de ahí en adelante varias veces que él apoya ese mensaje. Pero al mismo tiempo, él hace presentaciones diciendo que no apoya el mensaje o no apoya partes del mensaje. ¿Ya? Entonces aquí es la primera vez que en esa dispensación se hace visible una separación en dos grupos. 2018, 2019. Finalmente tenemos el sínodo y no vamos a hablar tanto del sínodo y las cosas que acontecen aquí. Vamos a volver a eso en otro momento porque todo es importante lo que pasa aquí. Pero en este momento, y eso es poco antes del sínodo, el sínodo es en octubre y poco antes del sínodo, en abril. Abril 2019. Estamos en página 22 para los que quieran acompañar. Benedicto quiebra silencio en referencia a la crisis de abusos. ¿Recuerdan? ¿Dónde estaba Benedicto? Benedicto ya no era papa desde 2013. Pero tal vez no es correcto decirlo tan así, porque él no dejó de ser papa. Él eligió un título especial, Papa Emeritus. Eso es algo así como un papa aposentado, ¿ya? Sigue siendo papa, pero ya deja sus funciones oficiales. Entonces él clama ser papa todavía. Tenemos dos papas en esa historia. Ok, este papa, Benedicto, que había quedado en silencio durante todo ese periodo, porque obviamente él tiene que apoyar al siguiente papa, él publica una carta, articula sus pensamientos sobre la razón del problema en una carta. ¿Qué problema? El problema de la crisis de abusos. La carta, y eso es ahora citado de un artículo de NCR, otra vez, de esa página católica. La carta, una de un puñado que el ex pontífice ha compartido públicamente desde su renuncia en 2013, inmediatamente atrajo las críticas de los teólogos y los observadores del Vaticano.
señalaron que no aborda los temas estructurales que incitan al encubrimiento de abusos o el propio papel de 24 años de Benedicto como jefe de la poderosa oficina doctrinal del Vaticano. En cambio, el anterior papa señala con el dedo una serie de cuestiones esotéricas, desde un supuesto colapso mental de la sociedad provocada por las protestas de 1968. Entonces, ¿qué está diciendo aquí ese artículo? Que el Papa en esa carta explica cuál es el problema del abuso sexual. ¿Cuál es el problema? Y él dice, voy a borrar esto aquí. Él dice, el problema básicamente es el movimiento de los 1900, de los años 60, o también como culminación aquí 1968, ¿ya? Los 68. Eso es el problema, la liberación, la libertad sexual, el movimiento hippie como algunos lo conocemos, ¿ya? Él declara esto como el colapso mental de la sociedad provocada por la protesta de 1968 hasta la afirmación de que la revolución sexual declaró que la pedofilia estaba permitida y era apropiada, y las vehementes reacciones de los teólogos contra una encíclica de 1993 del Papa Juan Pablo II. Entre las libertades por las que la revolución de 68 trató de luchar estaba la libertad sexual total, que ya no concedía ninguna norma, dice Benedicto al principio de su texto. El colapso mental también estaba vinculado a la propensión a la violencia, continúa el ex papa, afirmando, por eso ya no se permitían películas sexuales en los aviones, porque la violencia estallaría entre la pequeña comunidad de pasajeros. Al mismo tiempo, independientemente de ese desarrollo, la teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante esos cambios en la sociedad, dice Benedicto. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué podemos ver entre las líneas o qué se leyó? ¿Cuál era el mensaje de lo que dijo Benedicto? Benedicto dijo, el problema de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia Católica encuentra su raíz en la liberación sexual de los años 60. En ese movimiento. Esa es la causa. Tal vez tiene algo que ver con eso, pero se preguntaron otros, ¿pero cómo puede ser esto? Es una barbaridad. Ya que abuso sexual existía ya miles de años antes, no miles, pero 1000 años antes en la Iglesia. Es algo conocido de la Edad Medieval. Estamos hablando de asuntos y problemas dentro de la Iglesia que existían ya antes de los 1960. ¿Okay? Por eso les parece a algunos, como dice aquí ese artículo, como argumentos esotéricos, argumentos fuera de una razón realmente bien planteada. Y tenemos ahora también la postura de Francisco. Francisco también tiene su opinión frente a ese tema. ¿Por qué esos abusos sexuales? Y su postura liberal es muy diferente a la de Benedicto. Lo que él dice básicamente es, el problema de los abusos sexuales es que en la Iglesia se tienen normas que no son naturales, como el celibato. El celibato que prohíbe que un hombre se case, y como la intersección sexual solo debería ser, según la Iglesia, dentro de un matrimonio, entonces ese hombre es dejado con un problema. La necesidad de tener una familia, de tener interacción y los límites que la Iglesia lo impone. Entonces el problema, según Francisco, lo estoy resumiendo, lo estoy diciendo en mis palabras, son esas normas que... ¿Cómo? Antinaturales. Antinaturales, ¿ya? De la Iglesia Católica y no eventos en la historia de la cultura y la sociedad humana que tienen que ver con los eventos de 1960. ¿Okay? En otras palabras, Benedicto aquí, en 2019, en abril, él lanza un ataque contra Francisco. Es una manera inteligente, una manera cuidadosa, podemos decir, pero que obviamente los teólogos de la Iglesia entienden perfectamente. Él se opone. Él dice aquí,
él ataca a Francisco y le ataca la postura. Él dice, no, las normas de la iglesia no deberían cambiarse. Las normas de la iglesia no van a cambiarse. Nosotros no podemos introducir hombres casados como sacerdotes. Nosotros no podemos introducir mujeres en el liderazgo de la iglesia. Nada de eso va a cambiarse. Nosotros tenemos que reconocer que el problema es otro. El problema es que tiene que ver con 68. Y ataca de esa manera totalmente la teología y el proceso de repam que Francisco está llevando a cabo. Ahora, tenemos que decir más cosas al repam para entender eso mejor, pero creo que hasta este momento podemos ver eso, podemos ver más o menos la lógica, ¿ya? En 2019, al igual, el hermano Jeff Pippenger ataca a hermano Pamenda por que no había sido completamente correcto en lo que él había dicho. O sea, él lo acusa de ser mitad falso, mitad correcto en su mensaje aquí, que llegó 2012 y que se refería a 2014 como la ley dominical. Vemos ese ataque aquí también, en esa línea. Y de esa manera, al final de ese desarrollo, tenemos dos grupos bien separados. Tenemos Francisco, lo vamos a resumir, papa liberal, progresista, y su grupo o sus seguidores. Y tenemos Benedicto, que sale del silencio y que representa al movimiento conservador en la Iglesia Católica. Y lo mismo usted puede ver aquí en esa línea. Aquí queda entonces claro la separación del movimiento en dos grupos que finalmente se produce de una manera dura, pero a la vez muy clara en septiembre de 2019 en los eventos de la conferencia en Wartburg, Alemania, donde hay dos grupos, uno siguiendo a Pamenda y la hermana Tess, y el otro hermano Jeff Pippenger. Pippenger representando al movimiento conservador y Pamenda y Tess representando al movimiento liberal. Aunque aquí hay malentendidos y esas cosas también procuramos explicar en otra presentación. Entonces, hemos visto aquí, en un pequeño resumen, que hay una línea, hay una lógica de eventos, y esos eventos en nuestro movimiento han encontrado su repetición, eso es lo que yo quiero demostrar aquí, en la Iglesia Católica. En esta misma fase, en esos mismos años, con esos mismos hitos, y con descripciones de esos eventos que son muy similares, con un final que es paralelo. ¿Ok? Ahora, usted podría preguntarse, bueno, tal vez hemos manipulado los eventos, suena lógico, suena bien, pero ¿realmente sea así? Bueno, la Iglesia Católica tiene una historia un poco más larga que solamente esto. Bueno, justamente de esto se van a tratar las siguientes presentaciones. Quiero invitarles a seguir estudiando con nosotros ese tema. Vamos a ver la historia de la Iglesia Católica desde mucho más antes y como de hecho toda la línea de la Iglesia Católica es una línea de copia o de falsificación. Oremos para cerrar entonces. Querido Padre, gracias por demostrarnos esos asuntos y esos eventos sorpresivos, sorprendentes e increíbles. Con cautela queremos decir esas cosas, pero a la vez queremos aceptar lo que tú has estado mostrando. Y una vez que vemos los argumentos, deberíamos tomar una postura firme a favor de la lógica de esos eventos. Gracias por ello. Pido tu bendición para los estudiantes de tu palabra. Por Jesucristo. Amén.